Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Fabulosa realización de discos y cassettes en JD Fero Guzmán. Un cassette profesional, 1500 sucres y de 5 en adelante, 1100 sucres cada uno. Un disco de 45, 400 sucres y de 5 en adelante, 250 sucres cada uno. Un disco mix, 1250 sucres y de 5 en adelante, 900 sucres cada uno. Esta es la oferta del año. Aprovéchela durante todo este mes de abril. Allá donde usted sabe, JD Fero Guzmán, Gran Pasaje, Policentro, Santa Elena y Colón y Multicomercio, en Quito, 10 de agosto y Río Frío. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener en este espacio a las personalidades de la radiodifusión y la música que dieron mucho de su aporte a esta área de la comunicación. En este día para nosotros es un gusto y un honor entrevistar al señor Marcos Espinosa Ceballos. Él es hijo también de Marcos Espinosa Barzola, quien fue gerente de JD Fero Guzmán. Qué gusto, ingeniero, que usted haya aceptado esta entrevista de Voces de la Radio para conocer la trayectoria de su papá, una de las personalidades que dio mucho de sí para la música y también para la comunicación de nuestro país. Muchas gracias, buenas tardes. Placer, Iliana, muy gentil. Iliana, muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda a través del programa suyo, poder hacer un extracto de la vida profesional de mi padre, Marcos Espinosa Barzola, que fue casi medio siglo gerente general de los almacenes de música Fero Guzmán aquí en la ciudad capital. La trayectoria de mi papá fue un hombre entregado al arte, a la música. Vino de Guayaquil con mi mamá y yo. Éramos una familia muy cortita y aquí nos desarrollamos, nos hemos quedado en Quito. Ellos descansan, mis padres descansan permanentemente ya en la ciudad de Quito. Yo vivo aquí con mi esposa, mis 4 hijos y ya me quedé, eché raíces para siempre en la capital. Ingeniero Espinosa, conversemos acerca de su padre. ¿Cómo inició él? Usted nos cuenta de que él es del puerto principal, él como toda persona siempre emprendía, pero él antes de venir acá estaba en comandato. Cuéntenos esa parte, ¿qué es lo que le contaba él de su infancia y de esta primera etapa laboral? Bueno, mi papá había comenzado muy joven a trabajar. Él tuvo un mérito porque fue un hombre ascendente en su carrera profesional. Comenzó en comercio y mandato, lo que hoy llamamos comandato, siendo su jefe don Pancho Elizalde Icaza y Emilio Estrada. Fueron sus primeros jefes y fueron realmente quienes lo formaron, le dieron una trayectoria. Mi papá trabajó algo así como 20 y pico de años, 23, 24 años, y comenzó siendo conserje. Él comenzó limpiando los mostradores de la General Electric, de los radios, y le decía el jefe inmediato, que era Pancho Elizalde: no te puedo poner de jefe porque eres demasiado joven. Sin embargo, él aprendió a base de sacrificio. Mi papá trabajaba de día y estudiaba de noche. Él se graduó de contador en el Colegio Mercantil en Guayaquil y terminó, cuando él salió ya de la comandato, era el jefe de los productos Kodak, de las cámaras y las fotos y los rollos. Hizo un par de cursos en Panamá. Me acuerdo que fue uno de los alumnos más destacados, habiendo sido la primera vez que él fue. ¿Y cómo fue que le dijeron, sabe qué, usted vaya a la capital ecuatoriana y gerencie JD Fero Guzmán? ¿Cómo fue esta situación? Entiende una cosa anecdótica. Mi papá tenía, como le digo, él estaba en el asunto de la Kodak y se llevaban los rollos fotográficos a revelar. Los de blanco y negro se entregaban de un día para otro. Y había un señor que había llevado su rollo a revelar. Habían pasado 3 días y no bajaba las fotos ya reveladas. Entonces subió al laboratorio, que era en el mismo edificio de la comandato, en 9 de octubre y García Avilés. Subió al laboratorio, preguntó que qué pasaba y le contestaron de muy mala manera. Mi papá, que ya se sentía como un poco agobiado por algunas cosas ahí en la compañía, renunció
en ese momento a su trabajo en Comercio y Mandato, y me contaba él que para resarcirse de ese coraje, de esa ira, de esa angustia que tenía, se fue al Salón Costa, que estaba en el otro extremo de la calle. Ese Salón Costa era propiedad de don Milo Blasio, el fundador de la orquesta Blasio Jr. Mi papá era muy amigo de Enrique, el saxofonista y director de la orquesta. Se tomó un café y regresó a Comercio y Mandato a recoger sus cosas. Y estando ahí, la secretaria le dice: don Marcos, su cuñado de Quito lo llamó. Dijo que le devuelva la llamada. Y Fero Guzmán, Guayaquil y Comercio y Mandato estaban solamente cruzando la calle 9 de octubre. Entonces mi papá lo llamó al cuñado, a Fausto Fero Daroca, y le dijo: cuñado, ¿me llamaste? Sí, ven que quiero hablar contigo. Mi papá cruzó la calle y era para proponerle la gerencia general de Almacenes de Música Fero Guzmán, Quito. Así que mi papá estuvo sin empleo apenas 10 minutos. ¿Qué le parece? Qué suerte, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo fue este cambio, tomando en cuenta de que él, no solamente por el clima, ¿no?, de Guayaquil, el ambiente también es diferente acá en Quito? ¿Cómo fue la fase de adaptación y posicionamiento de la empresa? Bueno, realmente mi papá era un hombre adaptable. Vinimos, mi papá, mi mamá y yo. Yo había terminado la primaria en el colegio, en el Instituto Mariscal Sucre, en Guayaquil. Vine acá a Quito y las vacaciones se alargaban y yo no veía el momento de volver a Guayaquil al colegio. Entonces ahí fue que me dijeron: no, lo que pasa es que ustedes van a venir a vivir acá a Quito. Entonces ya mi papá se posicionó del almacén con sus bemoles que esto podía contraer a manejar un almacén tan grande. En Guayaquil pues era un elemento que estaba dentro de ese mar de gente, de empleados. Acá era la cabeza directriz. Claro, se topó con algunas sorpresas, pero ¿qué le parece? Fue casi 50 años gerente de Fero Guzmán, no debe haber sido por gusto. Pero se dice que los almacenes de música J.D. Fero Guzmán primero estuvieron en el centro histórico de Quito. Cuéntenos también de ese cambio que se dio del centro histórico a uno de los sitios que es más recordado, tomando en cuenta de que estuvo mucho tiempo también en la avenida 10 de Agosto y Río Frío. Vamos primero por el centro histórico y de ahí sí vamos a la parte del ejido. Ya. Cuando nosotros llegamos, ya Fero Guzmán tenía una edad de 6, 7 años aquí en Quito, que lo había manejado Fausto Fero Daroca y mi tía Lucila Espinosa, hermana de mi papá, de Fero. Entonces, claro, mi papá llegó a la casa antigua, la de la calle Guayaquil, junto al pasaje Tobar. Ahí se desenvolvieron muchos años. Incluso ese local llegó a ser propio de Fero Guzmán. Y recuerdo como anécdota que en ese entonces fue alcalde de la ciudad de Quito Álvaro Pérez Intriago. Mi mamá, que era una verdadera artista en la cocina, preparó una comida para el alcalde, una comida típica guayaquileña, porque lo que se intentaba era pasar la puerta del almacén que estaba a un costado, se lo quería poner en la mitad de la construcción y no se pudo porque ya Quito era patrimonio. Y entonces se quedaron un poco mi papá con las narices largas porque el alcalde Álvaro Pérez le dijo: Marcos, lamento mucho después de esta rica comida tener que decirte que no. Entonces no se logró. ¿Y de ahí fue que buscaron espacio o cómo fue? Porque dicen que en el centro también habían unas grandes promociones, que por ejemplo el local se llenaba muchas veces. Le voy a contar algo. Mi papá hizo una gran promoción con el Canal 10, que ahora se llama Telecentro. Y quien hacía ese programa era el señor Jorge Yoyo Asín, el padre de Anabela, el suegro de Alvarito. Y cuando Anabela Asín y Alvarito Novoa se casaron, Jorge Asín estaba en Fero Guzmán cerrando el negocio de los 100 amigos. Y en ese momento lo llamaron de Guayaquil y le dijeron: ¿sabes que se va a casar la chica Asín con Alvarito? Y Yoyo Asín le dijo: Marcos, perdona, no puedo seguir, me voy volando. Y se fue al aeropuerto para poder ser testigo del matrimonio de quien ahora viene a ser el nieto, ¿verdad? Presidente de la República. ¿Y qué eran los 100 amigos? A ver, era una promoción
del Canal 10, que habían muchos cromos, eran unos cromos. Y me acuerdo que el de Fero Guzmán era el número 86, La Tropa Loca. Usted tenía que comprar, por decirle, 20 sucres, yo no me acuerdo, por decir 2 discos de 45, y se le daba un sello, un cromo, que usted lo iba poniendo en un álbum. Y la gente no le importaba, véame 2 discos pero ¿cuál quiere? No importa, lo que quiero es el cromo. Y así Fero Guzmán renació, como el ave fénix. ¿Y cómo era el señor Asín? Porque muchas personas no saben que él era un profesional que era presentador y también era gente de radio y televisión. De televisión más que nada. Era un programa, no me acuerdo el nombre, pero se pasaba en el Canal 6, allá arriba en el Ichimbía. Y los premios eran fabulosos. Daba cocinas, refrigeradoras, y alguna vez nos invitó a mi papá y a mí. Yo era un estudiante de colegio, un colegial. Y me acuerdo que hacía entrevistas ahí, les regalaba, y ahora el señor de la mesa tal se acaba de ganar una refrigeradora y el de la tal una cocina. Y viene y dice, ustedes han de decir por qué estas personas no le dan ningún premio. ¿Por qué ellos son los auspiciantes de Fero Guzmán? Que ni sé qué, que ni sé cuánto. Era un tipazo, realmente me supongo haber traído esa idea de la vieja Europa porque él era italiano. ¿Por qué hacía J.D. Fero Guzmán, por ejemplo, 2 promociones grandes al año? ¿Por qué liquidaba todo el material que tenía? Porque había yo diría que una sobreproducción discográfica. Y claro, el mercado nuestro sigue siendo un mercado pequeño para las producciones fonográficas, entonces quedaba mucha música buena, de calidad, quedaba para los cajones. Entonces en septiembre, que era el pago de estos sobresueldos y esas cosas, se hacían las grandes ofertas de Fero Guzmán. Y es una verdadera locura. De esos discos que, entre comillas, salían a realización o que estaban en oferta, salieron grandes éxitos. Se dice que su papá, al igual que usted, son verdaderas enciclopedias de la música, de los intérpretes, de los compositores, autores ecuatorianos. Se habla mucho de que, por ejemplo, su papá era invitado a muchas estaciones, unas de ellas, por ejemplo, HCJB, la misma Ecuashiri, donde trabajaba don Alan Flores Valenzuela, para que él exponga, ¿no? Para que él vaya diciendo y dando a conocer, sobre todo a las nuevas generaciones, por qué es importante nuestra música. Eso yo creo que es una frase generosa hacia mi persona. A mi padre realmente es un reconocimiento porque mi papá era un talento, era una enciclopedia en música ecuatoriana. Sabía de otras cosas, pero en música ecuatoriana era realmente un talento. Él era permanentemente invitado a la Alianza Francesa, a la Casa de Benalcázar, que era la Casa de la Hispanidad, algo así se llamaba, a la Universidad Central, a dictar conferencias sobre música ecuatoriana. Y tengo un recuerdo que una vez hubo una canción que se llama Consuelo Eterno, que la canta Pepe Jaramillo, el señor del pasillo, en el volumen 7 de Ecuatorianísima. Y es una canción que compuso el autor y compositor porque él, a la edad de 80 y tantos años, se enamoró de una joven que tenía 16, 18 años, podía haber sido su nieta, y este señor se enamoró. Si usted va y busca el volumen 7 de Ecuatorianísima, ahí va a ver quién es el autor y compositor. Me acuerdo que viajábamos a Guayaquil, mi papá y yo, y me dijo, ¿qué te pareció esa letra? Le digo, me parece fabuloso el arreglo de los violines, que ni sé qué, que ni sé cuál. Y me dijo, pon de nuevo el cassette. Puse el cassette. ¿Qué te pareció? Lindo, le digo, tal cosa. ¿Pero qué te pareció? Le digo, lindo, papá, el arreglo. ¿No te das cuenta que repite la canción Rocío del Consuelo o Consuelo del Rocío? A ver, le digo, con quinta, sexta vez. Y en efecto, había sido el nombre de la chica de quien se había enamorado del autor. Me parece que es una de las canciones más lindas. Ese es un homenaje al amor. Ya que estamos hablando de la música nacional y también la esencia que tenían las letras de la música nacional, hablemos de esta serie Ecuatorianísima, donde ese gran periodista de Últimas Noticias y El Comercio, Terry Williams, hizo una publicación de una página completa sobre este tema, sobre Ecuatorianísima. Ajá.
Se van a cumplir 40 y tantos años, 47 me parece. Eso fue un magno acontecimiento. El título mismo le dice Apoteosis de la música nacional. Estaba grabada la serie Ecuatorianísima hasta el volumen número 13. Y vinieron de Guayaquil, mi papá fue organizando para que se presente, se hizo en el Hotel Quito hasta el volumen 13. El volumen 1 era don Gonzalo Benítez. No me acuerdo el orden, eran los hermanos Villamar, luego venían Miño Naranjo y así hasta el volumen 13. Y eso fue radiado en vivo al mundo. Escúcheme bien lo que le digo, al mundo y en vivo, con la animación de un gran personaje que usted me acaba de informar, Lenín de Llanón, recientemente fallecido. Fue una apoteosis, una canción por cada uno, acompañamiento en vivo. Estaba el cuerpo diplomático, estaba el cuerpo edilicio, representantes del gobierno. Yo creo que nunca más se volvió a vestir la música ecuatoriana de traje largo. Usted habla siempre de la música nacional y también se emociona, y yo veo que el cariño y el amor también viene de familia, ¿no? Su papá igual, pero sin embargo se dice de que usted también era parte importante de J.D. Fero Guzmán, y usted es el creador de una frase que, por ejemplo, cuando yo me iniciaba en este mundo mágico de la radio, siempre don Alan Flores Valenzuela, que llegaba a Radio Ecuashiri, le decía, ¿de dónde viene don Alan? Y él me decía, de allá, donde usted sabe. A ver, cuéntenos sobre esta frase, ¿cómo nació? Esa frase se me ocurrió simplemente leyendo en algún viaje, alguna cosa, me sonó tan bonito y se hizo tan popular que a nivel de los taxistas, se subía en un taxi y decía, ¿a dónde lo llevo? Allá donde usted está. Fero Guzmán, el almacén de discos de la calle de Guayaquil, sí, el mismo. Y ahí se entronizó eso y quedó. Por ahí tengo un escritorio viejo. ¿Qué le digo? Cuando lo hice en borrador y está tachado, algo así, bien bonito. Y ahí se hizo con la creación de Mario Vierda Feró, uno de los integrantes de la familia, que fue algo así como vicepresidente de publicidad de la Gillette en México. Palabras mayores. Él fue el que hizo la bola esa, el logotipo negro con blanco y rojo que decía J.D. Fero Guzmán. Él fue el creador de eso y ahí se puso la frase mía, allá donde usted sabe. Los almacenes de música, J.D. Fero Guzmán, allá donde usted sabe. Y ya usted nos dice eso de allá donde usted sabe, pero ¿qué significa J.D. Fero Guzmán? Porque muchas veces nos acostumbramos a repetir y a decir, pero no se sabe o no se conoce qué personaje está detrás. Bueno, ahí el personaje más importante fue don José Domingo Fero Guzmán, que fue el creador de las grabaciones, a pesar de que el negocio musical no comienza con las grabaciones de los discos, sino con la confección de rollos de pianola, que según de lo que yo he oído, he leído y entendido y conversado con mis familiares, los hacían a mano. Tremendo trabajo, y decían que después esas pelucitas, esos papelitos que quedan, eran los confetis que se vendían en carnaval. Así que también se le sacaba provecho al papel. Se reutilizaba, ¿no? Sí. Muy de moda ahora. Pero ¿quién fue Francisco Feró Arroca? ¿Podría comentarnos también? Son nombres que están y son parte también de la historia discográfica del país. Yo tengo que referirme un poco más cercano, es el tío político, que es Fausto, que fue realmente, de toda esta dinastía, era el único que sabía música. Y él fue el descubridor. Dicen en las series que Francisco fue el descubridor. Yo estoy en desacuerdo. El descubridor fue Fausto, como de los Miño Naranjo, como de Fausto Gortaire, como de... ¿Quién más le puedo decir? Las estrellas del Ecuador. Bueno, ya tenían trayectoria las hermanas Mendoza Suasti, pero sus grabaciones más lindas están hechas cuando se las hizo aquí en Quito. De Carlos Bonilla Chávez, del Pollo Ortiz. Por ejemplo, yo les puedo contar algo. En el Teatro Sucre nos llevaron a mis primos y a mí, que éramos unos niños, pero molestosos, pues, como todo muchacho, como todo infante, y nos fuimos hasta el Teatro Sucre a grabar. O sea, grababan ellos, nosotros sentados ahí en las butacas, y cuidado con delatarnos con alguna ventosidad.
porque todo salía grabado en los micrófonos. Y nos llevaron. Y me acuerdo que estaban grabando Carlos Bonilla Chávez, Segundo Guaña y Bolívar Ortiz, el trío de guitarras. Y le dice mi tío Fausto al Pollo Ortiz: Pollito, cántese las del otro día. Y le dice el Pollo Ortiz: don Faustito, no me pida eso, ¿cómo me va a pedir? No, dice, no, es que hay que estar de ánimo para eso. Puta, bueno, un trago, pues. Y lo empezó a molestar. Y bueno, ya cantemos. Y canta 4 canciones que son Disección, Oye Mujer, Decepciones y otra que no me acuerdo. Solo 4. Y cuando estaban cantando, se daña la luz eléctrica de Quito en aquellos años 50, 60. No era mala, era pésima. Y había estas diferencias de voltaje y se daña la consola. Y quien grababa era un señor de IFESA, don Julio Altaz, que era realmente un técnico de primera. Y dice, no, nadie me toca la máquina, nadie me toca la máquina ahí nomás, que tengo que llevarme a Guayaquil. Imagínense, eso llevaba en ferrocarril, creo, por lo que era tan pesado. Y mi papá se levanta y dice, no, esto es solamente el fusible. Le puso un papel de esos aluminiados de los cigarrillos, ¡tac!, se prendió la máquina. Y le dice, ahora sí grabemos, mi papá. No, don Marquitos, ¿cómo vamos a grabar? Que ni sé qué, que ni sé cuánto. Grabe, y le puso un condimento, le puso un ajo ahí de por medio. Y grabaron las 4 canciones, que ahora son parte de la historia musical de este país. Se habla mucho de ese talento que tenía su papá, por ejemplo, pero él también hizo programas en radio. Se habla de que, por ejemplo, estuvo en Radio Q, JRFM, algunas radios. Cuéntenos de ese programa que se llamaba Ecuador, Música, Poesía y Canción. Algo así era el nombre. Sí, si usted me dice... Así era el nombre, así se llamaba. Yo le ayudaba a producir el programa a mi papá y era un programa bien lindo. Bien bonito, era de 2 horas de duración. La primera hora me acuerdo que se hacía, como decía mi papá, se molía música de tales o cuales artistas. Y la segunda hora era la presentación de un artista en vivo. Pero tengo que decirle en honor a la verdad, me llevé una impresión así hermosa. Todavía me hace recordar las hermanas Mendoza Suárez. ¡Qué bestia! La gente estaba oyendo el programa cuando yo salgo un ratito, era Radio Q, era por el sector del Parque de Italia, por ahí pues el sector de La Gasca, por ahí atrásito. Afuera había gente con gallinas, con pollos, con conejos, con cuyes, con ramos de flores que les llevaban a las hermanas, a doña Laura y a doña Mercedes. Qué capacidad de introducción a la gente, realmente amada esa señora. Un baluarte de la música ecuatoriana. Mi papá las hizo grabar algunos discos. Mi papá rescató, me acuerdo, a esta señora que le decían la Lojanita, doña Mélida Jaramillo, cantante de lujo. Mi papá hizo algunas grabaciones, Olmedo Torres, el conjunto Rini Millaca, los discos de Viva Quito, porque mi papá odiaba el regionalismo. Lo odiaba pero con pasión, pues. Y él traía para las fiestas de Quito, sabía traer artistas costeños, básicamente guayaquileños, los hermanos Montesel, doña Fresia Saavedra, el payador de Vinces, y así por el estilo. Y se reunían en casa de mis padres a comer la comida típica que hacía mi mamá, y eran unas noches de tertulia bellísimas, pues, inigualables, inolvidables. Hay algo que usted, previamente a esta entrevista hablábamos, es acerca, por ejemplo, del Toro Barroso, de la Orquesta América, de Hugo Cifuentes. ¿Puede comentarnos también esa etapa? Le contaba eso del Toro Barroso, porque en aquel entonces había un programa en el Canal 10 que se llamaba Triquitraque, y la estrella musical de ese programa era la Orquesta América y su cantante Sebastián Jaramillo. Y empezaron a grabar la música ecuatoriana en ritmo tropical. Ahí salió el asunto de la bocina, salió el asunto de los jokers de Manabí, claro, y se formó eso, un lío, ¿no? Unos a favor, otros en contra. Y me acuerdo que mi papá grabaron en Guayaquil el Toro Barroso, el long play, que la autoría es, el autor es el de la letra,
el Potolo Valencia, y el compositor es el de la música Hugo Cifuentes, el famoso retratista, fotógrafo, que todavía existe la foto por el Parque de la Carolina. Y me acuerdo que no había la carátula, y lo llamamos a un señor que era tío de la cajera de Fero Guzmán, un pintor, un retratista. Y este señor nos hizo la carátula, que dice Toro Barroso, y es como está en toros de pueblo. Y la gente, los asistentes con ponchos, las mujeres con trenzas, vendiendo los maduros, vendiendo la tripa mixque, son los integrantes de la orquesta. El torero es Sebastián Jaramillo y el toro tiene el hierro marcado FG, quiere decir Fero Guzmán. Me comprometo en hacerle llegar la carátula para que usted vea lo cierto que es eso. No, yo le agradecería mucho si es que usted, por ejemplo, nos ayuda con eso y también hay muchas anécdotas que conversar. Se habla mucho de que, por ejemplo, en una ocasión la señora Marilú Parra de Hey en esa época, había ido a visitar a una personalidad también de una discográfica para proponerle acerca de un grupo español que se llamaba Tradición, con canciones que estaban muy actualizadas, no solamente de la capital ecuatoriana, sino del Ecuador, pero no fue atendida. Decide ir donde su papá y su papá le atiende ese mismo momento y sale un disco que en realidad resultó ser un éxito. Cuéntenos sobre eso, si es que nos puede conversar, desde luego. Realmente yo he oído los comentarios que ella fue a otra empresa disquera y Marilú era así, pues, de talante firme, ¿no? No la atendieron media vuelta. Se fue donde mi papá. Se entrevistan los dos y le dice: ve, Marcos, están estos españoles con este disco de Tradición. Eso se tocaba en los intermedios de los cines. Era una locura, con una propaganda del Banco del Pacífico. Era una locura y la gente llevaba el ritmo y cantaba. El señor Agulló, que era el representante del grupo Tradición, había traído la cinta ya para negociarla. ¿Dónde va a vender la música ecuatoriana? En el Ecuador, pues no va a venderla en otro lado. Y claro, las negociaciones eran en miles de dólares. Y sin embargo, mi papá, yo no sé cómo llegó, le hizo una propuesta que el español la aceptó. Y se sacó el disco de Tradición Canta al Ecuador. Me acuerdo el número del long play, era el 50171. Ya sale el disco y le digo a mi papá: papá, ese disco no puede salir a la venta si no tenemos por lo menos en la bodega 10.000 discos. La familia Ferenc Guayaquil dijo que era una locura. Le dije: no, porque ustedes no están en Quito. Ustedes no saben cómo la gente pide ese disco. Imagínese usted que el pedido bajo de un almacén pequeño, habían más de 100 almacenes de discos en Quito. Un pedido así pequeño, pedían 30 long plays en aquel entonces. Los almacenes de los centros comerciales pedían de 300 para arriba. Yo tenía una camionetita de balde chiquitita, iba sentada a la camioneta ya topando el piso, llevando los discos para poder entregar. Se les dejaba a las 10, 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Puta, Marcos, por Dios, tráeme más discos, hermano, se nos acabaron. Récord de ventas. Hasta ahora no tengo idea cuántos discos se vendieron, pero ni me imagino siquiera. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Yo soy el chullita quiteño, la vida me pasa encantado. Tú eres perla que surgiste del más grande Ingatomar. Chola cuencana, mi chola, capullito de Amancay. No importa que te ausentes de mí, sin dejarme siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí un corazón muriendo de amor. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera. Van cantando por la sierra con
Pero usted tuvo también un papel fundamental en esta empresa, en JD Fero Guzmán, allá donde usted sabe, que es el eslogan que usted mismo lo puso. Sí. Muchos siempre lo relacionan, dice, ahí estaba Marcos de Espinosa papá y Marcos de Espinosa hijo. ¿Esta relación también se dio para que usted también tenga este apego a la música nacional, a la radio, a la comunicación? Bueno, a mí siempre me gustó la música y realmente quien marcaba el paso en la música era mi mamá. Mi mamá era una clienta de Fero Guzmán, Guayaquil, cuando ellos traían discos importados. Por ejemplo, yo recuerdo en la discoteca de la casa que yo tengo, conservo algunos discos de mis padres. Por ejemplo, estaban los discos de Lucho Gatica, discos importados que compraba mi mamá, discos de Pérez Prado, La Chunga, me acuerdo, ahí está. Mambo. Así, miles de cosas. Y claro, mi papá siempre la música ecuatoriana era un conocedor, era una enciclopedia. Realmente a mí debe de haber gente que conozca más, pero claro, él tuvo la oportunidad, fue jurado de muchos concursos. Me acuerdo, fue jurado de un concurso obrero trabajador que hubo aquí en la ciudad de Quito. La chica se llamaba María Eulalia, el apellido no me acuerdo. ¡Qué voz! La digna sucesora de doña Carlota Jaramillo. El novio, claro, su palabra lo dice, no vio, por su egoísmo, por su miopía, no le permitió que ella siga cantando por los celos y privó al país de una de las voces más bellas. Esa chica, qué hermoso que cantaba. Tengo ahí el disco, una maravilla. Usted ha hablado muchas cosas de esos, pero usted también ha heredado la música, los discos, muchas veces tiene las entrevistas, hemos visto a través de estos recortes, ¿no? de prensa, de algunos carteles sobre su papá. ¿Cómo se siente usted al ver que su papá ha dejado y deja un legado bastante grande, no solamente para Quito, sino para todo el Ecuador, a pesar de que él es del puerto principal, pero hizo su vida en Quito, es muy querido acá en la capital? Bueno, tengo que agradecer eso, las personas como usted, que se acuerdan de mi papá, de algunos colaboradores como Alan, como Pepe Lucho, como Terry Williams, como Marco Vargas Acosta. Bueno, no puedo nombrarlos a todos, prefiero no dar más nombres para no omitirlos. Algunos ya han partido, amigos queridos, Guillermo Jacom, Marco Vinicio Escalante, amigos verdaderos de corazón, gente buena, gente conocedora de radio y que nos honraron con su amistad. Yo simplemente lo que hice fue crecer a la sombra de mi papá. Yo ya luego de que me separé de Fero Guzmán hice mi profesión. Claro, me encantaba la música, siempre he estado vinculado, he hecho programas de radio. Esa es una etapa, una temporada linda de mi vida, la añoro. Sí me da pena a veces cuando escucho ciertas programaciones que están un tanto desconocedoras, ¿no? Falta. Como decía mi papá, se pasan moliendo música sin hacer un comentario. Vayan, ahí están los libros, algunos con anécdotas, algunas erradas, pero investigando se puede sacar buenas cosas. La década de los 60, 70, inicios de los 80, Ecuador tuvo muchos intérpretes, muchos cantantes que dejaron muy en alto el nombre del Ecuador con interpretaciones muy sentidas, tal es el caso de Marco Vinicio Escalante, quien fue también profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. ¿Podría usted comentarnos acerca de los nombres de estas personalidades de la música que hoy quizá no se los escucha, pero si uno regresa la mirada a esa etapa, observa una emoción, una forma de interpretar, una forma de cantar distinta? Le comento algo. Hace 2 semanas nosotros salimos, mi esposa y yo, los fines de semana así a variar los sabores. Nos vamos a comer por aquí, por allá, un helado, un dulce. Y fuimos a un restaurante lojano, aquí en Quito. Y me llenó de una satisfacción que mientras almorzábamos, la música que tocaban eran de intérpretes lojanos. Paul Sol, el baladista trágico de los años 60. Las primeras grabaciones, baladas románticas con Blasio Jr. y Paul Sol. Qué emoción que me dio, y salí, se lo dije al dueño. Y me dice, sí, oí Plasencia Rodríguez,
porque nosotros les hacíamos muchos discos. En Loja hay una cantidad, una cantera de artistas que producían sus propios discos, Tulio y Raquel, que acá no suenan, pero buenazos. No tengo nada contra los programas que hace el Canal 4, me parecen muy bien. Así canto yo. Yo me llamo. La versión pasada hubo una sola persona, un solo intérprete o imitador de Julio Jaramillo. Ese es el baluarte nuestro, pero Julio Jaramillo no era solo música ecuatoriana. Él se lo conoce como Mister Juramento, por nuestro juramento, que es una composición de Puerto Rico. Él tenía un mérito también, que él en todas las presentaciones que hacía cantaba pasillos. Sí, señor. Entonces él decía, yo soy del Ecuador, y de eso se sentía muy orgulloso. Recuerdo eso en la casa de mi tía Lucile y de mi tío Fausto alguna vez, mientras él ensayaba para la grabación del disco Long Play, Cuando llora mi guitarra. Yo era un niño y él ensayaba y me sentaba en sus piernas. Así que somos hermanos de muslo con el Ruiseñor de América. Claro que sí, muchas anécdotas y muchas cosas, pero hubo una etapa, por ejemplo, hubo una época de esplendor, se podría decir, de las disqueras, J.D. Fero Guzmán incluida, pero también ya vino la época de la piratería, donde empezó ya a caer este espacio que era muy bien ganado, ¿no?, por parte de las disqueras. Cuéntenos también sobre esa etapa, porque esta etapa también es necesaria conocerla. Bueno, ¿sabe qué? Usted tiene razón. La piratería mató a la industria discográfica, no solo del Ecuador. Y ahora con las plataformas pues es muy sencillo. Usted coge, pone ahí fulano de tal y encuentra. Yo personalmente lo hago porque me gusta mucho la música, yo disfruto de la música. La piratería nos mató, esa es la verdad. Me acuerdo que mi papá llevó una especie de un juicio en contra de esto, pero ellos estaban mejor organizados que los disqueros. Había una asociación de vendedores de discos y de cassette. Voy a dar el nombre. El señor licenciado Vicente Cueva, que era el asesor, digamos, legal de mi papá. Hicieron pues un juicio para poderlos eliminar, entre comillas, comercialmente hablando, a esta gente. Resulta que recibió mi papá unas amenazas donde lo iban a eliminar de vida. Y mi papá tuvo que desistir de seguir adelante con el juicio a esta gente porque recibió amenazas de muerte. Entonces mi mamá, temerosa de eso, y yo también, dijimos, papá, deje eso. Que él era el gerente de Fero Guzmán, pero los propios dueños de Fedisco, de Fadis, de Famoso, de Infesa, que eran los verdaderos dueños de la industria, jamás movieron un dedo. Entonces iba a quedar mi papá como el escudo simplemente de eso. ¿Y qué pasó con J.D. Fero Guzmán? Cuéntenos qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Yo realmente ya había salido de Fero Guzmán, pero le voy a dar mi opinión personal. Yo creo que no se prepararon administrativa, científicamente para manejar ese monstruo. No, simplemente mi papi es el dueño y como mi papi es el dueño, yo sigo ahí. Para eso hay que prepararse, hay que estudiar, porque usted puede ser bueno en muchos aspectos de la vida, pero también necesita prepararse académicamente. No crea que la plata cae del cielo, hay que trabajar para, lo que se dice vulgarmente, hay que sembrar para después cosechar. Y eso lo digo con dolor porque muchos de mis primos no se prepararon. Ingeniero, usted habla acerca de esta etapa, pero sin embargo usted era la persona que siempre acompañaba a su papá en todas las situaciones. Por ejemplo, cuando había esas ruedas de prensa en los grandes hoteles de Quito, como por ejemplo antes era el Hotel Alameda Real, que ahora es Mercury, y los artistas venían y hacían las ruedas de prensa. ¿Cómo era esa etapa si analizamos cómo usted lo sentía, cómo usted vivía, por ejemplo, el conocer a Rafael, a Trigo Limpio, conocer al mismo grupo que canta e interpreta la música ecuatoriana, que es de España, el grupo Tradición, y muchos otros? Cuéntenos sobre eso. Bueno, era bonito, era un asunto también de nerviosismo, porque donde faltaba algo, donde pasaba algo salía mal. Mi papá nos pegaba unas repeladas, pero de padre y señor mío. Por ejemplo, nosotros estábamos prohibidos terminantemente una copa de licor, jamás.
A la semana siguiente de la rueda de prensa de estos artistas famosos como Franco De Vita, Roberto Torres, Daiquiri, Wilfrido Vargas, Carlos Portela, Los Atari, Pueblo Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi papá decía, los chicos que fueron a la rueda de prensa, llévalos a comer. Entonces íbamos, por decirle, a un lugar no tan lujoso donde se había hecho la rueda de prensa, pero en un ambiente más distendido. Nos tomábamos unas cervezas, nos comíamos algo que nos gustaba y así ellos también se sentían halagados porque habían estado con el artista, se habían tomado fotos. Y generalmente el artista es una gran persona. Los que son odiosos son los representantes, con el perdón de los representantes. Ustedes, por ejemplo, las disqueras se caracterizaban por tener un acercamiento y un estado de hermandad, se podría decir, con los locutores de la radio. ¿Con quiénes ustedes tenían más acercamiento, más conversaciones? ¿Podría contarnos parte de esa etapa? Con todos. Realmente era bonito. Nos llevábamos bien. Había, por ejemplo, el caso del Chino Hernández. Él trabajaba en Fadisa y era empresario de artistas, que obviamente traía a los de Fadisa. Nosotros que éramos de Fedisco también traíamos a nuestros artistas y teníamos ciertos locutores mimados, entre comillas, pero éramos amigos. ¿Y cuáles eran los mimados? Bueno, estaba el señor Nacimba, estaban los hermanos Vargas, Alan, Pepe Lucho, cuántos amigos que ya no están, pero que el recuerdo vale. ¿Qué significaba para su papá J.D. Fero Guzmán? ¿Qué es lo que le comentaba a él? ¿Qué le decía? Mi papá tuvo 2 trabajos en su vida, Comandato y Fero Guzmán. No tuvo más trabajos. En cada uno duró, en el uno casi 30, en el otro casi 50. Esos eran los motivos de su vida. A veces yo tenía con mi papá ciertos choques, porque al principio yo lo acompañaba casi todos los fines de semana a Guayaquil, porque se iba a hablar con el tío Panchito. Yo le decía, papá, pero si usted va a hacer cosas de Fero Guzmán, no cosas suyas. Pase en un avión, pues. No, es que para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo qué? Pues viajábamos de noche. Él manejando y al día siguiente regresando y yo tenía que ir al colegio. Y sin embargo lo acompañaba para que no viaje solo. No, pues si él iba a hacer cosas de Fero Guzmán, no cosas de él. Entonces por eso manteníamos choques. Entonces me decía que yo era, como decir, cabreado. No, había que decir las cosas como son simplemente. Si él no era el dueño de Fero Guzmán, él era uno de los empleados y obviamente con muchas consideraciones, pero no era el dueño. ¿Qué significa para usted escuchar el nombre de su papá? Orgullo. Orgullo. ¿Qué perdió la música ecuatoriana? No solo la música ecuatoriana, sino el periodismo, la comunicación, al partir su papá. Perdió quien hubiera podido seguir cultivando la música ecuatoriana o haciendo conocer. Mi papá, por ejemplo, le encantaba. Cuando yo llegaba a visitarlo, me decía, ven que encontré Juan Arbizú y la soprano ni sé cuánto de México cantando Sombras. No le creo, papá. Y claro, tenía esos tesoros que ahora los guardo yo, los discos, ¿no? Físicamente. Le encantaba, él decía, ¿te puedes imaginar a Antonio Aguilar está cantando Vasija de Barro? Y él lo guardaba como un tesoro. Le digo, papá, si eso está en famoso, está en el sello Musart. No te creo. Sí, papá, sí, ya es ahí en Producción Nacional. Carajo, decía yo guardando este cassette. Entonces le encantaba, se llenaba de orgullo, se inflaba cuando oía a un intérprete extranjero cantando la música ecuatoriana. ¿Extraña a Marcos Espinosa Barzola? Claro que sí. ¿Por qué no? Marcos Espinosa Barzola dejó un legado bastante grande en la música, es recordado. ¿Y por qué debe ser reconocido? Por la labor que hizo, simplemente. Fue un luchador de la música ecuatoriana. Desde joven, o sea, le gustaba la música ecuatoriana. Él me contaba que en casa de sus padres, de mis abuelos, permanentemente había, ¿qué se puede decir? Los conceptos decimos una humorada, ¿no? Iba el Diablo Ocioso, Valdivieso, iba el Pollo Ibáñez, iba Nicasio Safadi, que eran amigos de mi abuelo, y cantaban pues las canciones ahí en casa.
Y después eso se hacía en la casa de mi papá aquí en Quito. Me acuerdo una ocasión de esto que le comentaba, que él quería eliminar el regionalismo y traía artistas guayaquileños fundamentalmente y también costeños. Me acuerdo que vino Máximo León, el tigre de Salitre, y estaba Máximo León, Héctor Jaramillo, Roberto Calero, Pepe Jaramillo y alguien más se me escapa. En la casa de mis padres, en una tertulia, en una noche. Y ya, claro, unos vinos, no había exceso de licor. Era unos brindis, era básicamente una comida. Y me acuerdo que empiezan a cantar. Y le dicen, a Máximo León le llegó el turno de cantar. Y de eso me arrepiento, no haber grabado. Y Máximo dice, bueno, don Marcos, dice, estoy un poco afónico, voy a cantar unas pocas canciones. Y de ahí siguen cantando mis compañeros. Ya, bueno, canta. Y se bromeaban entre ellos. Y coge Máximo la guitarra y empieza a cantar vals, bolero, pasillo, vals, bolero, pasillo, vals, bolero, pasillo. Pero lo lindo era que la letra de cada canción venía concatenada. Y de eso me arrepiento y siempre lo cuento, de no haberlo grabado. Eso hubiera sido un documento histórico. Y me acuerdo que Pepe Jaramillo, que era jodido, gente guayaca, entradora, bohemio, le dijo así, Cholo, hijo de tal, ya cantaste todo el repertorio, pues ya no tenemos que cantar. Pepe era genial, mi gran amigo. Barriga Juma le decíamos de apodo. Con esta anécdota quiero despedirme, ingeniero. Yo quiero agradecerle a usted por esta entrevista, sobre todo por la apertura que yo encontré desde un inicio para poder conversar sobre su padre, ¿no? Su padre, que es parte importante de este mundo mágico de la música que se difundía a través de la radio. Gracias. Entonces yo quiero agradecerle mucho a usted por esa apertura. No tiene por qué, es mi obligación como ser humano y como ecuatoriano dar a conocer la labor no solo de mi papá, sino en general de las personas que han cursado la vida haciendo conocer el arte ecuatoriano. Ojalá tomen la posta la gente joven, ojalá sigan adelante, haya nuevas grabaciones, nuevos arreglos, que no nos quedemos en la imitación. Por ahí hay unos cantantes buenos, pero que imitan a los anteriores. Entonces, cuando a mí me dicen, pero es que cantan igualito a... Digo, no, pues entonces dejemos al que está allá antes que el que está ahora. Esa es una de las cosas que tenemos que preservar. Usted también tiene una labor que hacer. Le aconsejo, le sugiero, no le aconsejo, no le puedo aconsejar, pero le sugiero que siga haciendo su programación. Algún momento va a tener una recompensa bien grande, como la han tenido el dúo Ecuador, como la tuvo doña Carlota Jaramillo, como la tuvo Gonzalo Benítez y el señor Valencia, como la han tenido Eduardo y Danilo. Por ahí está Ana Lucía Proaño todavía. Que se dejen de cantar cosas sin importancia, que rescaten la música ecuatoriana que hay de los compositores, del Príncipe del Pasillo, de cuánta gente buena que hay. Hay verdaderas obras de arte dentro de la música ecuatoriana que están ahí medio empolvadas, pero que hay que rescatarlas. Esa labor también le toca a usted. Muchas gracias, ingeniero Marcos Espinosa Ceballos, por esas palabras, y agradecida siempre, ¿no? En este día hemos conversado, hemos dialogado con el ingeniero Marcos Espinosa Ceballos. Él es hijo también del señor Marcos Espinosa Barzola, quien fue gerente de J.D. Fero Guzmán, allá donde usted sabe, quizá ustedes sí se acuerdan de este eslogan que siempre se decía. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Música sensacional, de todos los tiempos y para todos los gustos. Allá donde usted sabe, J.D. Fero Guzmán. Sonidos e instrumentos de percusión profesional. Allá donde usted sabe, Almacén de Música J.D. Fero Guzmán. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.